Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Parashá en nuestro año 5785, Parashá Shavua Selem Mejubarim Aharei Mot y Kedoshim. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Keto nevat kode yirba menese vayiyu al besaro biafne ba yikol masnefet ba yishno vikede kodechem berachavim bayik el besaro o bevasham medada vne Israel yikashne shiri silichata v'chayecha l'olam bekli aron el parachata shelo vehiper o viado viad beito. Una túnica de lino sacra vestirá, y calzas de lino revestirán su carne. Con una faja de lino se ceñirá, y con un turbante de lino cubrirá su cabeza. Vestimentas sacras son, y sumergirá en agua su carne y las vestirá. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos como ofrenda por pecado, y un carnero como ofrenda de elevación. Y acercará Aarón el toro a la ofrenda por pecado el suyo, y espiará en aras de sí de los miembros de su casa. Y aquí estamos viendo las vestimentas que tenía el Cohen Gadol cuando iba a ser se pudiera decir, el proceso de la Avodah en Yom Kippur. El día más sagrado del año tenía determinadas vestimentas las cuales iba a utilizar. Y estamos viendo aquí una túnica de lino blanca, estamos viendo el pantalón de lino, el turbante de lino y también la faja o el cinturón de lino. Y esto es una de las cuestiones interesantes que hablan nuestros sabios. Aarón tenía muchas más vestimentas. Es el día más importante del año, el día más santo del año. Se supone que si es el día más importante del año, tuviera las mejores vestimentas que pudiera tener, que en ese momento vistiera con lo más opulento que se pudiera vestir, ¿no? Se pudiera tener con franjas con hilos de oro y con las piedras preciosas y con campanitas de oro y toda una serie de cuestiones, las cuales evidentemente no aparecen aquí. Y esto es una de las preguntas que hacen nuestros sabios: si es el momento más importante del año, ¿por qué va a vestir vestimentas simples de lino blanco? Si es el momento en que cual tiene que revestirse de la manera, se pudiera decir, más grandiosa, ¿no? Y que va a entrar al lugar más santo entre los santos, el Kodesh HaKodashim. Y este momento más especial, en vez de vestirse con la ropa más cara y de mayor grado, se viste con una ropa que es decente, pero que es una ropa que no es la más opulenta. Al contrario, podríamos decir que es sencilla. Y entonces nuestros sabios contestan a esto: Hashem ha dado muestra que reposa en los lugares donde hay sencillez. Y Hashem se ha manifestado en lugares donde siempre ha habido sencillez. Por eso dio la Torá en el monte Sinaí. Si usted analiza el monte Sinaí, es un monte que no sobresale sobre los demás montes. No tiene nada de espectacular, de una altura gigantesca ni nada por el estilo. No apareció a dar la Torá en el monte Everest, que es la elevación más grande que existe, ni en otros lugares que también tienen elevaciones prominentes, sino fue ahí en el monte Sinaí que evoca la sencillez de Hashem. La otra explicación que viene de Rashi nos dice de que ya el oro se había utilizado para hacer el pecado del becerro de oro, el Het Haeger. El oro es como si fuera una alusión a este pecado y da una memoria con respecto a eso. Entonces no se puede espiar con una vestimenta que entonces empieza a ser una referencia por sus materiales a lo que fue el pecado con respecto a lo que ocurrió en el desierto en el Het Haeger. Entonces, teniendo en cuenta eso, se vestía de una manera sencilla, blanca,
como la pureza de la persona, y entonces esta vestimenta de lino tendría que bastar precisamente para entrar al Kodesh HaKodashim. Y esta es una de las cuestiones interesantes que nosotros vamos a ver cómo se comportan los seres humanos, y asimismo es mucho de las cuestiones que Hashem establece en este mundo. En una procesión de carros de un gran mandatario, generalmente lo que vamos a ver al principio son motos y una avanzada como tal que tiene numerosas sirenas y que hace numerosos ruidos y que dicen que los demás carros se aparten del medio de las vías con tranques y cruces y todas estas cosas. Ahora, a medida que van pasando los carros de la seguridad y que van avanzando, llega un momento que hay un silencio. Cuando hay ese silencio y esa calma, es que está pasando el carro del mandatario como tal. Alrededor de él hay un gran ruido. Desde el principio de la caravana de donde se mueven ellos, en el principio, todas estas motorizadas y todos estos vehículos que van en avanzada van abriendo paso, van cerrando las calles, van dándole vía a la caravana y van armando un gran, se pudiera decir, ruido en todo momento. Pero en el momento que pasa el mandatario, todo es tranquilo, todo es calma, para que él pase y pueda disfrutar de ese recorrido sin interrupción, que es de lo que se trata de hacer. Y entonces esto nos da una idea. Igual que en un palacio como tal, lo que vamos a ver es que en el palacio hay anillos de seguridad, y entonces en el primer anillo muchos guardias, muchos ruidos, muchas identificaciones, muchas esperas, recorridos, todas estas cosas. A medida que van pasando los anillos de seguridad, que se van llegando a lugares donde están las cámaras como tal, donde está el mandatario, ahí es un ambiente de tranquilidad, un ambiente de relajación. Ahí entonces no hay ruido, no hay movimientos bruscos. Las personas que te ocupan esos cargos evidentemente tienen toda una serie de personas que garantizan su seguridad y que garantizan todo alrededor de ellos, pero internamente donde ellos radican en su oficina no existe toda esa cantidad de ruidos y de cuestiones como tal que se mueven en los alrededores del lugar donde residen. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque así funciona Hashem. O sea, en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, en el desierto, vamos a ver afuera del Kodesh HaKodashim, mucho más afuera, donde están en el atrio del Mishkan, en el atrio del templo, los levitas cantando, el ruido de los sacrificios, todo lo que está sucediendo allí, las personas que están mirando a ver qué es lo que sucede. Pero en el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo entre los santos, donde va a entrar Aarón, ahí es silencio lo que hay. Ahí no hay ruido, ahí no hay problema, ahí no hay situación, ahí todo está tranquilo. Y entonces, donde Aarón va a entrar, no hace falta para nada. De hecho, sería una falta de respeto, como lo ve Rashi, que entrara con esas vestimentas de oro y todas estas cuestiones. Pues dice, ¿a quién le vas a mostrar qué? Si Hashem es el dueño de todo el oro en este mundo. Entonces, ¿cómo entra? Entra con lo más sencillo que pueda parecerse a lo más santo que existe en todo el mundo, y lo hace con humildad. Y esto es lo principal, porque esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, de que por qué el Kohen Gadol va a entrar de esa manera con esta vestimenta, si él tiene toda una vestimenta para el público, para que se vea grandioso ante el público que va a ver lo que él está haciendo. Pero cuando está en los recintos de el Kodesh HaKodashim, donde está la Shejinah, que solamente puede entrar una sola vez al año, en Yom Kippur, es solamente en ese día. Entonces, esa vestimenta como tal que tiene que llevar es una vestimenta sencilla, una vestimenta
que representa la pureza del pueblo de Israel. Y es así como ocurrió también en Monte Sinaí, cuando nosotros vemos que antes de recibir la Torá y antes de todo el proceso de escuchar los mandamientos, lo que ocurrió fue lo siguiente. Todas las personas que estaban allí escucharon ruidos de rayos y truenos y las nubes y todo viéndose realmente un escenario bastante aterrador. Y ya después que pasó todo el proceso que desciende y en ese momento está Shem allí para entregar la Torá y todas estas cuestiones, entonces ahí se vio la calma. Y una de las cuestiones que estamos viendo. Aarón va a entrar lo más sencillo posible en el día más sagrado del año, al lugar más santo entre todos y en un momento en el cual él tiene que velar por el pedido de perdón del pueblo de Israel. Y esto es una de las cosas que estamos viendo. Abraham Ibn Ezra nos va a un punto diferente con respecto a esto y nos dice que no siempre el templo y el Mishkan tuvieron las mejores condiciones. Y específicamente va a hablar del templo de Jerusalén. En las distintas temporadas del templo de Jerusalén, en el cual se convivió en la historia del pueblo de Israel, no siempre se pudo mantener la menorá de oro. Esa menorá fue, se puede decir, fue llevada por ejércitos enemigos y después cuando se recupera el templo de Jerusalén, que se vuelve de nuevo a empezar, el pueblo de Israel no tenía para hacer una menorá de oro en ese momento. Hubo un tiempo que esa menorá fue de madera, después se mejoró por una de bronce, después se mejoró por una de plata y finalmente se pudo hacer una de oro. Idealmente la menorá debía ser de oro que estaba allá afuera, pero sin embargo el arca de la alianza, el Aarón HaKodesh, era mayoritariamente estaba construido de madera de acacia. Y era la madera el material principal, aunque sí tenía un capore, tenía una cubierta que como tal estaba en oro y sí tenía algunas decoraciones en oro, pero la madera formaba parte de lo principal del cuerpo del Aarón HaKodesh. Y esto es un elemento importante también a tener en cuenta. Sin embargo, los utensilios que están más afuera del templo sí eran de oro puro. Por ejemplo, la menorá idealmente fue de oro. El lejapanín de oro también. O sea, habían misbea también. O sea, habían cosas que eran así, de esos materiales. Pero adentro, recordemos que el Aarón HaKodesh, el principal material era madera. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. De las situaciones que ocurrieron en el templo de Jerusalén, después de todo este proceso, vamos a ver de que hubo una época en el segundo templo de que muchos Kohanim Gedolim murieron dentro del Kodesh HaKodashim. Y como es un lugar tan santo, no podían entrar a sacarlo de adentro del Kodesh HaKodashim si moría allí en el día de Yom Kippur, que era el único día que podían entrar. Tenían que alarlo con una cadena que se le ponía en los pies. Y así era como sucedía. Se le ataba una cadena a los pies y se alaba. Y se empleaba a otro Kohen Gadol que era el suplente una vez que fallecía el otro, porque una de las cuestiones que tenía Yom Kippur es que si moría ese Kohen Gadol, había uno que se estaba preparando para realizar los servicios de la boda ese día, que era un suplente. Y sucedió de que muchos no tenían la humildad necesaria, y aunque estas vestimentas eran de lino,
y que no eran grandes vestimentas en sí comparado con hilos de oro, buscaron un lino en Egipto que fuera bien caro y que fuera bien costoso, que entonces para realzar esta vestimenta en sí. Pero la cuestión también era que los Kohanim Gedolim en esta época del templo que fueron muriendo también había corrupción. Y era un gran problema que tuvo el pueblo de Israel en esta época. Porque lo que sucedió fue que los Kohanim Gedolim le daban en ese momento prioridad a los sacrificios, a los korbanot, en los cuales ellos iban a obtener un beneficio de él. Porque hay korbanot que se queman completo y que no se obtienen beneficios. Y hay korbanot en los cuales el Kohen Gadol recibe beneficio con los otros Kohanim. Entonces, esos Kohanim que estaban allí, esos Kohen Gadol que fallaron, le dieron prioridad a los que ellos iban a recibir algo. Y el que va con un sacrificio para quemar completo, con un sacrificio decían, no, espérate ahí. No estamos apurados. Venga para acá un sacrificio de Shelamín o un sacrificio de Todá, que entonces eso sí me conviene a mí. Y esto fue uno de los problemas que hubo allí en el que murieron Kohanim Gedolim en todo este proceso y que trajo consigo evidentemente de que inclusive a pesar de eso, de esas muertes, muchas de las personas quisieran ser Kohanim Gedolim. Muchos Kohen deseaban serlo con todo su corazón y no les importó que otros murieran porque fallaron ahí. O sea, había una cuestión de que querían serlo, no importara la situación. Aquí estamos viendo después en la Perashá que se van a tomar 2 machos cabríos como ofrenda por pecado. Y estamos viendo esto de que se va a hacer capará por Aarón y su familia. Después se va a hacer capará por todos los Kohanim y después se va a hacer capará por el pueblo de Israel. Aquí viene la pregunta obvia. Dice, ¿cómo va a ser capará por él primero y no va a ser capará entonces primero por el pueblo de Israel? Si es un líder, tiene que pensar primero en el pueblo y después pensar en él. Y nuestros sabios hacen esa pregunta clara, precisa. Y también es compleja la respuesta, porque si un líder tiene que pensar primero en el pueblo y tiene que pensar primero en la responsabilidad que tiene sobre los demás, pero al mismo tiempo no puede pensar en el pueblo si tiene su familia hecho un desastre. Si el núcleo de su familia no está realmente fuerte y entonces no tiene realmente respaldo familiar, porque eso es un reflejo después para el resto de la sociedad. Y entonces, ¿cómo se puede poner un ejemplo en los tiempos modernos? Por ejemplo, cuando viajen en un avión. Cuando viajen en un avión y venga entonces la azafata, el aeromozo, a decir y hablar con respecto a las medidas de seguridad, le van a decir, si hay un problema de presión en la cabina con el oxígeno y el oxígeno entonces va a disminuir, van a salir unas mascarillas, las cuales salen de arriba del avión de unos compartimentos. La instrucción es la siguiente: póngase primero la mascarilla usted y después que usted esté con la mascarilla puesta que tiene oxígeno para usted, entonces ayude al prójimo, ayude a los niños, ayude a todos los que pueda. Y esto es una situación interesante porque esto es una enseñanza para la vida. Usted no puede ayudar a los demás si usted no está en una posición de ayudar. Porque ¿qué puede suceder, Hasba Shalom? Que la persona no se ponga la mascarilla, trata de ayudar al otro y en ese descenso de presión pierde el conocimiento y pasa lo peor. Entonces, la cuestión es, primero ayúdese usted mismo a levantar como tal todo lo necesario para poder ayudar a los demás.
porque entonces no lo va a poder hacer. Aquí se cumple ese principio. Aarón tiene que purificarse él del pecado y su familia, y después a todos los coanín que van a participar con él en la boda. Una vez de que ellos están purificados, una vez de que ellos están completamente arrepentidos de los pecados que hayan acometido, y que la casa de él, su núcleo familiar, y inclusive las personas que pertenecen como tal a los coanín, todos ellos, entonces ya él puede hablar ante Akadosh Baruj Hu para todo el pueblo. Pero ¿cómo va a hablar para todo el pueblo primero si él está lleno todavía de pecados, impurezas, imperfecciones, cosas que todavía tiene que como tal hacer sacrificios para eso? Porque para hablar a favor de alguien, primero uno tiene que estar preparado para esa cuestión. Y esto es la cuestión que estamos viendo aquí. ¿Por qué se le da prioridad a Aarón, a su familia, después a los Coanín, y después entonces se habla de todo el pueblo de Israel? Y esto es una de las cuestiones interesantes. Nosotros vamos a ver que se va a utilizar aquí los que son machos cabríos, o sea, los que son chivos, que tanto se utilizan en Yom Kippur, son conocidos porque se trae este animal precisamente como ofrenda por el pecado. Y también en Rojo se utiliza la ofrenda de machos cabríos. Y que el chivo viene de la palabra Aesh, que significa terco. Viene de la terquedad en su comportamiento. Y esto es una de las cuestiones interesantes. De aquí de la parashá Harei Mot va a salir un concepto que es para todo el mundo. Y se volvió universal. De aquí va a salir el concepto de lo que es el chivo expiatorio. Porque se va a escoger precisamente un chivo que no ha hecho nada y se va a tirar por un barranco hacia abajo para entonces, en este caso se llama para Zazel, para tratar de en todo momento se puede decir tratar de que la acusación sobre el pueblo de Israel no nos venga encima. Y esto es una situación realmente interesante que se volvió en el mundo ya se volvió universal. Y entonces va a traer este tipo de animal que tiene este comportamiento de terquedad, de que no es sencillo lidiar con él, y por eso mismo es que entonces Hashem decidió que fuera el chivo y no otro animal que se utilizaría para esto. De hecho, hay uno que se sacrifica y se echan suerte a ver cuál le toca a Hashem que es sacrificado como tal en el templo, pero el de Azazel es llevado a un barranco para tirarlo para abajo, y quien lo lleva no va a vivir en ese año completo, o sea, morirá en el año en cuestión en el cual lo está haciendo. O sea, es una de las cuestiones interesantes que tiene este servicio especial que se hacía en Yom Kippur y que nos lo va a traer la Parashá Ashavua. Que pronto tengamos el Beit Hamikdash con nuestros Moshiach Keino. Amén, Yehi Ratzon. Muchas gracias.